hoy voy a hacer la primera presentación, que es introducción de la geofísica geológica, es decir, de la geofísica a partir de la geología. Y esta es la introducción a la exploración de minerales. Tenemos el siguiente temario, geofísica en exploración de minerales, vamos a hablar de propiedades físicas, vamos a hablar de métodos geofísicos, vamos a hablar de algunos depósitos minerales, vamos a hablar de campos potenciales, de sísmica, de formas de adquirir la información geofísica y finalmente cómo se modelan estas anomalías geofísicas. Entonces, siempre que hablamos de geofísica, el primer punto es ¿cuál es el método más adecuado? ¿Qué es lo que permite diferenciar? La geofísica se caracteriza o debe caracterizar es cuáles son las propiedades físicas que son diferentes o que hacen diferente a la zona que estoy explorando con respecto a lo que tiene alrededor. Eso quiere decir que cuando se hace una exploración geofísica, lo primero que se debe pensar es qué es lo que lo identifica. Y pongo el ejemplo precisamente de un equipo de baloncesto. Cuando un entrenador de baloncesto va a hacer una selección de sus jugadores de básquet, él tiene que pensar una primera propiedad y la primera propiedad es la altura. Es decir, él tiene que seleccionar a los jugadores que sean más altos y bueno, ya después la habilidad, pero lo primero que selecciona son jugadores más altos. Por ejemplo, por eso personas como con mi altura, pues nunca estará en la selección nacional de un país porque tengo menos de 1,80. Entonces, a partir de ahí es la analogía de cómo podemos seleccionar o cuáles pueden ser las características para identificar un tipo de depósito. Entonces, lo primero que tenemos es que las propiedades que tienen los minerales están relacionadas con sus diferentes enlaces químicos. Entonces, observamos precisamente que una propiedad como es la conductividad eléctrica tiene una mayor afinidad con un enlace metálico, como puede ser, es bastante buena. Por ejemplo, si estamos hablando del punto de fusión, cuando tenemos un enlace covalente, o sea, en este caso la propiedad sería el, el punto de fusión, vemos que los covalentes sirven como aislante. Por ejemplo, en el caso de las arcillas. O la dureza a veces tiene una mayor relación con los enlaces covalentes. Entonces, esta es una primera aproximación de cómo se puede relacionar la química con respecto a las propiedades físicas. Pero vamos a ir más allá. Vamos a hacer el siguiente, en esta siguiente diapositiva, aquí tenemos en este orden, tenemos diferentes minerales, la fórmula química y vemos 4 propiedades que son bastante características. Entonces, observamos, por ejemplo, que la pisblenda, que es un óxido de uranio, tiene una propiedad alta en radioactividad. Entonces, por ejemplo, es ya una propiedad que me está indicando, si voy a hacer una exploración de uranio, veo que una de las propiedades o la primera propiedad que debo investigar es la radioactividad. También tenemos, por ejemplo, la magnetita, y en este caso la magnetita, que es un óxido de hierro, tiene una alta susceptibilidad magnética. ¿Qué quiere decir? Que ella misma afecta el campo magnético terrestre. Y vemos que los órdenes de magnitud son un tema bastante serio. Por ejemplo, si lo comparamos con el cuarzo no tiene susceptibilidad magnética con respecto a la magnetita que estamos hablando en el orden de 800,000. Estamos hablando casi 5 órdenes de magnitud. Esta es una manera de comenzar ya a identificar qué minerales tienen cierto tipo de propiedades. Si tenemos, por ejemplo, estamos buscando un depósito de kaolinita, vemos que la resistividad es, aunque no es mayor, por ejemplo, como en el caso de la calcopirita, hay una resistividad que está intermedia. Esa es otra manera de hacerlo. A veces no necesitamos valores que sean muy a los extremos, sino que tengan algunos valores característicos y que nos permitan identificarlo. Y finalmente, pues tenemos, por ejemplo, el cobre nativo o el oro con densidades mucho más altas con respecto a otros tipos de minerales que lo rodean. Entonces, esa es otra manera de identificarlos. Ahora bien, que el mineral tenga esa condición no significa que sea lo mejor para explorar el depósito. Este ejemplo viene con el oro. Tenemos, por ejemplo, el oro con una densidad de 19.3.
pero las cantidades de oro que se pueden encontrar en un depósito no son muy grandes y a veces no son característica suficiente para hacer la identificación. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Vimos que hay una serie de propiedades físicas que son de interés, por ejemplo, la densidad, la susceptibilidad magnética, hablamos de resistividad, cargabilidad, esto ya lo vamos a hablar en la continuación, cuánto tiempo se demora una onda en traspasar este cuerpo, cuántos fotones o cuántas partículas radioactivas por segundo pueden emitir, o la conductividad térmica, es decir, son algunas de las propiedades características que podemos utilizar para hacer la identificación o la exploración de algún yacimiento de interés. Tenemos aquí precisamente uno de los temas que yo siempre sugiero cuando se hace una exploración, y es, hay que reconocer el depósito. Es decir, conocemos el depósito. A veces cuando se hacen este tipo de exploraciones se hacen de una manera muy automática, es decir, vaya y adquiera. Yo los invito a, oiga, ¿cuál es la geometría? ¿Cuál es la geología que tengo? ¿Cómo son las estructuras que estoy identificando para saber cómo es la mejor exploración para mi depósito mineral? Entonces, hay que reconocer ciertos tipos de litologías. Vamos a hacer el ejemplo de un sistema que sea, por ejemplo, metálico. Ahorita vamos a ponerle nombres, no vamos a aumentar el grado de dificultad de la conferencia. Entonces, tenemos un depósito metálico con respecto... ¿Aló? Sí, sí. Un depósito metálico con respecto a una roca que no tenga, una roca huésped que no tenga contenido metálico. Entonces, comenzamos a identificar qué características pueden separar la zona mineralizada de la zona que no lo es. Y precisamente, ¿cuáles son las propiedades contrastantes? Entonces, estamos hablando de la magnetita. Hay unos tipos de depósito que vamos a hablar más adelante que se llaman pórfidos, y los pórfidos tienen mucha magnetita. Hay pórfidos de cobre y pórfidos de oro que son bastante famosos en el sur del Perú. Entonces, esos pórfidos de cobre tienen en su núcleo una alteración que se llama potásica, y esta alteración potásica de mayor temperatura tiene magnetita. Por ejemplo, con respecto a otras rocas que estén a su alrededor, por ejemplo, algunos esquistos que no tienen magnetita, pues a la hora de hacer una adquisición magnética, podremos identificar cuáles zonas tienen mayor contenido de magnetita con respecto a zonas que no. ¿Qué hay que tener en cuenta para este tipo de análisis en el caso si vamos a hablar de depósitos minerales metálicos? Uno es el ambiente tectónico. Por ejemplo, Perú tiene muy clara la zona de subducción y los terrenos que han sido adheridos precisamente por esta subducción. Hay algunos tipos de formadores de mayor o menor temperatura. Entonces, como hablaba hace un momento del pórfido, esta zona que es de mayor temperatura tiene un tipo de minerales, y a medida que se va alejando esta alteración, al tener menor temperatura va a permitir cristalizar diferentes tipos de minerales. También hay que tener en cuenta la capacidad de reacción y el pH. Entonces, uno de los ejemplos es el uranio. Y el uranio, a pesar de que está cristalizado, tiene una alta afinidad por ambientes reductores. Eso quiere decir que cuando, por ejemplo, ingresa un agua meteórica dentro de un depósito de uranio y el agua es oxidante, se lleva el uranio y pierde enriquecimiento el depósito. Y hay otros sistemas donde ha tenido una concentración, por ejemplo, algunos canales de areniscas fluviales con contenidos de, por ejemplo, troncos, antiguos troncos, y ese carbón ayuda a servir de reductor y a concentrar el uranio. También hay controles geoquímicos, como los que estoy hablando en este momento, y estructurales, porque hay fallas que precisamente pueden servir como sello para fluidos hidrotermales, o a veces sirven al contrario para que pase el fluido allí. Entonces, siempre que comenzamos a pensar en nuestros depósitos metálicos es, bueno, ¿y en dónde se formó? ¿Por qué? Porque la formación tanto en la zona mineralizada como de la roca caja nos va a permitir identificar cuáles son los mejores tipos de formas de exploración. Y bueno, este es un resumen, una caricatura de 6 tipos de
ambientes tectónicos. Entonces, a partir del ambiente tectónico, por ejemplo, en la zona continental, en los granitos se pueden encontrar estaño, tuxteno, bismuto, pero podemos encontrar cobre cuando estamos en la cuenca de Back-Arc, pero también en el arco magmático, en los pórfidos de los que estábamos hablando. También podemos tener sedimentos asociados a estratos sedimentarios, o podemos tener, por ejemplo, los depósitos podiformes con cromo. Entonces, a medida que vamos cambiando de ambiente hacia la corteza oceánica o hacia la corteza continental y a esas transiciones que tenemos en la subducción, vamos a tener diferentes tipos de depósitos. Si vamos a un análisis más exhaustivo, este es un gráfico que hizo Sirito en 2010, donde integra diferentes tipos de depósitos, principalmente con el pórfido del que estamos hablando, que vemos que tenemos a la parte alta del depósito tenemos cobre, oro y plata, pero a medida que vamos descendiendo tenemos molibdeno. Un depósito que es bastante explotado en el Perú, que son precisamente todas estas calizas que existían, se vieron afectadas por estos fluidos hidrotermales, y tenemos skarns que se encuentran, por ejemplo, en la zona de Chumbivilcas. Y también estos fluidos pueden llegar a tener algunas mineralizaciones diferentes como de tipo epitermal. Hemos hablado entonces a que las rocas existentes y los fluidos que van a ingresar van a tener un efecto en los tipos de depósitos que se van a formar. Y los tipos de depósitos que se van a formar y las temperaturas que van teniendo y las características químicas van a dar diferentes concentraciones de metales. Entonces, ¿qué es lo que puede afectar las propiedades físicas? O sea, ya hablamos de los tipos diferentes de fluidos, en este caso para los depósitos metálicos hidrotermales que puedan llegar. La química va a afectar, la temperatura va a afectar, entonces esos cambios dentro del depósito también van a afectar los tipos de minerales que nos van a servir para determinar o identificar con geofísica los diferentes depósitos. Como hablamos, un cambio químico, como hablamos en el caso del uranio, un cambio de pH nos puede dar una movilización del uranio y hacer un cambio al respecto. O interacción con otros minerales. Las arcillas, por ejemplo, pueden generar una carga de energía a la cual se le aplique. Esto, su interacción con respecto a las otras rocas, puede ser importante a la hora de tener un tipo de método para identificarlas. También tenemos dónde están los minerales en el depósito, como estamos hablando de la magnetita, que se encuentra solo en esta zona de alteración potásica en estos pórfidos, o el fallamiento y entrada de minerales secundarios. Fallar cuando, por ejemplo, hay unas fracturas y permite el ingreso de nuevos elementos, en este caso agua meteórica. Esta agua meteórica va, por ejemplo, a meteorizar los feldespatos y volverlos arcillas. Y las características de los feldespatos con respecto a las arcillas son diferentes, por ejemplo, a la hora de tener carga eléctrica. Las arcillas tienen una mejor conducción de corriente con respecto a su roca, a su mineral padre. Un feldespato potásico no es un buen conductor de energía, de corriente, y tampoco sirve para cargar como una especie de batería. Voy a hablar de una vez de esta propiedad para que la vayamos entendiendo. Hay una propiedad que vamos a repetir mucho que se va a llamar cargabilidad, y es la capacidad que tiene un material para mantener una corriente eléctrica y liberarla. Entonces, el feldespato potásico no tiene, por ejemplo, una ortoclasa no tiene la capacidad de hacer, de mantener esa carga. ¿Por qué? Porque como están ubicados sus minerales y su estructura cristalina. Pero cuando ya se vuelve una arcilla, por ejemplo, un caolín producto de estas aguas, este caolín, al tener diferentes terminaciones, permite el ingreso de corriente eléctrica y puede almacenarla por cierto tiempo y liberarla. Entonces, eso ya nos puede identificar dos
efectos distintos, y esto por el ingreso exclusivamente de fallamiento y agua meteórica. Vamos a comenzar, es decir, siempre que se habla de geofísica, yo sugiero es también tener los pros y los contras. Hasta un momento he hablado de los pros, de las ventajas, porque pueden haber propiedades físicas que permiten identificarlos, pero también hay contras y hay que tenerlos en cuenta a la hora de hacer una exploración. Cada proyecto es un proyecto distinto y eso lo sabemos por ingeniería. Es decir, siempre que hacemos un proyecto, aunque los proyectos se parezcan, no son iguales los unos a los otros por múltiples variables. Entonces, esto mismo va a pasar a la hora de hacer una aplicación geofísica. Es decir, la primera pregunta es, ¿hay una expresión geofísica? Sí hay una expresión geofísica, o sea, sí vamos a tener un contraste entre la zona de nuestro interés con la que no. Primero, se puede estimar una geometría, o sea, sí podemos identificar, es que esta zona, como hablábamos ahorita en el pórfido, efectivamente, esta zona que tengo rica en magnetita, sé que la puedo ver por medio de métodos magnéticos. O definitivamente no la puedo identificar o no es la zona de interés. La otra es, ¿hay diferencia con los cuerpos de interés? Si, por ejemplo, tenemos un pórfido incluido de pronto en algún basalto que también son ricos en magnetita, la zona de la señal nos va a quedar más difícil de identificar. ¿Por qué? Porque los valores de los basaltos y estos pórfidos en contenido de magnetita puede ser muy similar. Entonces, esa es otra manera de decir si será el método correcto, si estará bien. Otro es el tema de las variaciones verticales y laterales. Y estas variaciones verticales y laterales son claves a la hora de hacer la identificación del método. A veces las variaciones son laterales, entonces, si por ejemplo tenemos un depósito, por ejemplo, como los skarn, que tenemos estos calizas, y de repente hay una zona de la caliza que tiene por este metasomatismo la zona enriquecida de metales. Si tenemos la gravedad, la densidad que tiene la caliza, que va a ser muy similar, pero cuando lleguemos a la zona metálica, vamos a tener un valor mayor. Esta es la misma tipo de roca, pero esta variación va a tener un cambio lateral. Pero también tenemos cambios en la vertical, que es como por ejemplo la sísmica. Si tenemos capas de diferentes velocidades, las vamos a poder, velocidades acústicas, las vamos a poder identificar, o en el caso de los sondeos eléctricos verticales, pues tener en cuenta diferentes capas con diferente resistividad nos va a tener la identificación Hola, vertical. hola, hola. Aló, sí señor, escucho. Aló. ¿Vamos bien? Bueno. Otra de las inconvenientes de la geofísica es detectable la señal. ¿Qué pasa? A veces cuando hacemos una adquisición geofísica no se tiene en cuenta cuál es el tamaño del cuerpo que estamos buscando. Yo siempre sugiero que antes de hacer la exploración geofísica hay que tener en cuenta cuál es el modelo geológico sobre el que vamos a trabajar. Es decir, la geofísica es una herramienta de apoyo hacia la exploración. Entonces, por eso es, si por ejemplo vamos a explorar estos pórfidos de lo que estamos hablando, y tenemos, por ejemplo, en esta zona sur del Perú, cuerpos que tienen 600 metros de largo por 200 metros de ancho y unas raíces por ahí de 1 kilómetro. Si hacemos líneas, por ejemplo, separadas cada 5 kilómetros, pues no lo vamos a ver porque la señal va a ser muy pequeña para poderla identificar. Si hacemos líneas cada 5 kilómetros, pues pueden quedar los cuerpos dentro de 2 líneas y no lo vamos a ver. La otra es, ¿hasta dónde puede ser la penetración? ¿Hasta dónde quiero llegarlo a ver? Hay ciertos métodos que son limitados por diferentes condiciones a la profundidad. Entonces, si por ejemplo estamos buscando actualmente pórfidos que estén a más de 1 kilómetro de profundidad, un arreglo en geoeléctrica que solo me dé 300 metros de profundidad no va a ser útil. Hay otro punto que es contundente, es la relación entre penetración y resolución. A medida que vamos profundizando más, vamos perdiendo la resolución. Es más difícil tener resolución a medida que vamos aumentando. Y otro concepto es el de señal ruido. Es cuándo es que la información que estamos identificando sí es una anomalía y cuándo es ruido producto del ambiente.
Lo otro es, hay algunos tipos de resultados que son ambiguos. Pasan los campos potenciales. Por ejemplo, ya vamos a ver ahorita los sondeos eléctricos verticales, y es que en las tablas las resistividades pueden significar lo mismo para diferentes tipos de roca. Entonces, aquí es donde hay que tener, a la hora de interpretar, mucho cuidado con el modelo geológico que se tiene en mente para hacer una interpretación. Y finalmente, aunque no suena, suena demasiado obvio, se puede hacer la adquisición. Ejemplo, hay unas zonas bastante escarpadas donde definitivamente por tema de seguridad no es viable hacer una adquisición terrestre. Entonces, estos son también temas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer el análisis. Vamos a una imagen, les voy a dar 15 segundos para que vean la caricatura. Sí, es que esta es una de las preguntas, ¿no? Y es un tema que el tema de la geofísica siempre hay que demostrar, que la geofísica es cuánto quiere que le dé, y no es así, siempre hay que llegar a partir del modelo geológico, hay que comenzar cuál es la información que se tiene para poder identificar cuáles son las mejores herramientas. Vamos a arrancar entonces con los diferentes métodos. Quiero arrancar con un tipo de depósito, por ejemplo, en el caso para depósitos no metálicos, este es un GPR que sé que se utiliza bastante en el sur del Perú, y va a identificar, por ejemplo, diferentes velocidades de las ondas de radio en ondas de longitud de onda de radio. Estamos hablando de metros en el espectro electromagnético y cómo pueden diferenciarse por medio de velocidad. Este es precisamente un arreglo, lo que estamos viendo aquí. Vemos que se hizo un perfil en esta dirección y vemos otros perfiles que van hacia nuestro sentido. Entonces, las diferentes velocidades están dadas con los colores. Obviamente, vamos a ver primero, es una manera de identificar, en este tipo de depósito aluvial, por ejemplo, vemos que hay un fuerte contraste entre abajo, que es una roca que está dando velocidades que están dibujadas aquí en rojo, en este caso mayores velocidades, como vemos aquí, pero hay que adicionar que hay encima de esta capa, que puede ser el basamento, hay dos tipos de respuestas distintas. Y estas respuestas que están en color azul, que solo la vemos en esta zona de acá, y vemos otras que están en respuesta en color amarillo, que están en esta zona de aquí. Entonces, esta es una manera, por ejemplo, de identificar que el depósito que estamos trabajando aquí se encuentra a partir de esta falla y tiene esta profundidad. Esta es una manera de acercarse para depósitos aluviales. Pasemos ahora a otra respuesta. Sé que hay varios ingenieros civiles y este es un tema que les va a interesar. Y es utilizando resistividad eléctrica, se pueden armar imágenes en 2 dimensiones. Este es un depósito de gravas en Colombia, y podemos identificar que hay una respuesta distinta. Aquí tenemos profundidad, esta es la longitud de nuestro tendido, aquí se van a insertar varios cables. Esto es un perfil. Y están identificando ustedes que por colores podemos separar diferentes tipos de resistividad. Entonces, por ejemplo, vemos que de esta línea roja que se dibujó hacia arriba, hay unos valores que son mucho más altos, y de la línea roja hacia abajo tenemos un valor que es muy constante. Entonces, esta, por ejemplo, es una forma de identificar. En este caso, supimos que esta zona era la zona de gravas y de aquí para abajo hay unas arcillas que no eran de interés. Entonces, esta es una manera de identificar, utilizar la resistividad para identificar diferentes tipos de roca. Vamos a hablar entonces de uno de los tipos de métodos geofísicos, que son los campos potenciales. Los campos potenciales son, pues, precisamente campos que atraviesan todo. Entonces, vamos a hablar de magnetometría, de gravimetría, de métodos eléctricos. Vamos a hablar del método eléctrico en el tiempo, en la frecuencia. Vamos a hablar de magnetotelúrica, 2 métodos geoeléctricos, la resistividad en DC,
la polarización inducida y el radar de penetración o GPR. Entonces vamos a hablar primero de la magnetometría, ya que hemos hablado, ya que les he hablado sobre los pórfidos y la magnetita. Primero es que la magnetometría es el estudio del campo magnético terrestre. Entonces es cómo varía el campo magnético terrestre en nuestro planeta. Y se puede separar o filtrar, no vamos a andar en detalles, como efectos que son regionales y efectos que son residuales. Vamos a ver la siguiente gráfica y vemos que lo primero que hace el planeta Tierra es que tiene una variación. Esto es un trabajo de la NASA de 2017, una animación muy interesante, y hacen los cálculos precisamente con el efecto con tormentas solares. ¿Qué quiere decir? Que el primer efecto que tenemos a la hora de hacer una magnetometría, o lo que hay que quitar, es el efecto que tiene el Sol en nuestro estudio. Entonces, esa es la primera manera de identificarlo y ver cómo va variando a lo largo del día. Pero ocurre otro tema. El campo magnético terrestre no es estático, está moviéndose. Y este es una imagen precisamente de cómo está evolucionando el polo norte magnético. Bueno, actualmente ya está en el hemisferio oriental, ya está del lado de Rusia, antes estaba del lado de Canadá, y va variando con lo largo del tiempo. Esto quiere decir que no es estático y hay que tener mediciones de tiempo con respecto a nuestro campo magnético terrestre. Estamos en ese momento sacando los datos que nos sirven para hacer la magnetometría. Y otro tema es que la distribución del campo magnético terrestre no es igual en toda la Tierra. Hay una anomalía magnética bastante interesante, que es la anomalía magnética atlántica sur, que está sobre Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil y el norte de Argentina, que es un valor bien llamativo y aunque hay varias hipótesis, todavía no hay consenso. Entonces, ahora ya dimos con todos los valores del campo magnético que están asociados a factores externos a nuestro depósito. Hablamos del Sol, hablamos de cómo se mueve el campo magnético terrestre con lo largo del tiempo y también cómo ese campo magnético terrestre no es igual en todas las partes del planeta. Ahora vamos a trabajar con los tipos de minerales que son magnéticos y cómo los podemos estudiar. Entonces, tenemos precisamente los valores de susceptibilidad magnética. ¿Qué quiere decir? Que a medida que vamos hacia la derecha, los materiales son mucho más magnéticos o son más posible de que se conviertan en un imán, mientras que a mano izquierda las rocas que tenemos aquí o los diferentes minerales no tienen esa propiedad. Entonces, como podemos ver, arcillas, las lutitas o rocas ígneas félsicas están con valores muy bajos. A medida que vamos aumentando el contenido de magnetita, por ejemplo, aquí tenemos un óxido de hierro que es la hematita, y la hematita, aunque tiene un valor mayor, no es tan alto como lo tiene la magnetita. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, esta variación de las lateritas. Las lateritas son un tipo de depósito tropical de rocas ultra básicas en donde se puede conseguir, donde se puede encontrar níquel, cromo, cobalto, rodio. Entonces, vemos que cuando las lateritas son más ricas en hematita, tienen menores valores magnéticos y a medida que hablamos de enriquecimiento en magnemita, que es familiar de la magnetita, tenemos un mayor susceptibilidad. Entonces, por ejemplo, sería una buena identificación en una laterita para saber en qué zonas tiene un mayor contenido de goetita, hematita goetita con respecto a un contenido de magnetita. Y ya pasamos a los depósitos de las Banded Iron Formation, que son las formaciones de hierro en bandas, hierro bandeado, y vemos que otra vez a medida que se enriquece en magnetita, los valores son mayores. Entonces, esta es la manera en que vemos que los diferentes tipos de rocas y depósitos, a medida que tienen mayor contenido de magnetita, van a tener una mejor respuesta a la magnetometría o a ser identificados con magnetometría. Este es
una plantilla, o es una parrilla realizada por medio de geofísica aerotransportada, que es a lo que actualmente me dedico. Y podemos ver que hay al ojo, primero hay una escala, entonces esta escala ya muestra que se le ha corrido diferentes, esta escala nos va a indicar en rojos, en rosados y magentas los valores mayores, y en colores azules y cian menores valores. Es decir, aquí son valores mayores y valores menores. Esta imagen ya nos va identificando que hay diferentes respuestas. Por ejemplo, aquí se puede identificar varios dominios solo viendo cuáles valores son más altos. Aquí son más altos acá. Y aquí son valores más bajos. Entonces, vemos que si pasamos esta línea acá, en esta zona de la izquierda tienen valores más bajos que los valores que están aquí en la derecha. Podemos también identificar que acá hay otro dominio y aquí al norte hay otro dominio distinto. Entonces, esto ya nos va ayudando a identificar. También vemos que hay zonas de gradiente muy alto, es decir, donde hay unos cambios de rojo a azul o de rojo a magenta que nos pueden ser relacionados, por ejemplo, con zonas de falla. Así es que se puede realizar una interpretación. O sea, obviamente esta interpretación es muy rápida, pero ya nos puede identificar diferentes tipos de depósito o diferentes tipos de dominio magnético en un área de estudio. Vamos a pasar a el siguiente método, que es la gravimetría. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que la gravedad está asociada a la medición de gravedad está asociada a dos unidades fundamentales. Uno es a la distancia que se tiene con respecto al planeta, al centro del planeta Tierra, que ya lo vamos a corregir, pero otro es la densidad de los cuerpos, es decir, la masa que está asociada a su densidad. Entonces, obviamente esto lo vamos a trabajar en pequeña escala, lo vamos a trabajar en temas pequeños. Y otro tema es que la gravedad está asociada a la altura y a la latitud y a las mareas gravitacionales. Como trabajamos en magnetometría, que quitamos los efectos del sol, quitamos los efectos del tiempo, quitamos los efectos del campo magnético terrestre, aquí vamos a realizar lo mismo. Y al igual que la magnetometría, la gravimetría también se puede separar en anomalías que son regionales y anomalías que son residuales. Dependiendo del tipo de estudio, es la que tendremos, dependiendo el alcance de nuestro estudio, de nuestra investigación, es que tenemos que aproximarnos a las mismas. Aquí les presento precisamente, obviamente eso es exagerado, pero este es el geoide que generó la Universidad de Potsdam en 2014, donde pues vemos que el planeta Tierra tiene una forma muy particular, una forma como de tubérculo, y vemos que hay zonas que tienen mayores valores y otras que tienen menores valores. Entonces, vemos zonas, por ejemplo, altos en la zona al norte de Australia y en Islandia y en Indonesia, pero también vemos valores menores como en el Caribe o como en el Atlántico cerca a Estados Unidos y en el Pacífico. Entonces, estos valores indican que son líneas de igual densidad y vemos que no es completamente recto, que hay zonas que tienen más o mayores valores y esto se debe a la distribución de masa de la Tierra. También tiene que ver la altura y entonces la altura puede dar un mayor aporte o menor aporte, porque recuerde que otro tema que afecta a la gravedad es la distancia con respecto a su cercanía al centro de la Tierra. Esto hay que removerlo, estos datos hay que removerlos. ¿Para qué? Para que nuestros análisis no estén sesgados con esta posición. Vamos a ver entonces el siguiente ejemplo y este es precisamente una identificación en un basalto y podemos ver que se identifica en esta zona un cambio en la densidad de los basaltos. O sea, un cambio en la densidad, un cambio en el espesor de los basaltos precisamente a partir de la anomalía magnética. Pero también tenemos zonas que fueron de interés para ellos y fueron donde estaban los saltos que vieron. Esta es una zona plana, pero hay valores mayores de gravimetría que estaban asociados precisamente a la zona enriquecida.
Una forma de verlo es que, de cierta manera, las rocas que son con mayor contenido de metales tienen también una mayor densidad y a su vez tienen un mayor contenido de minerales que son asociados al magnetismo. Por eso es que en los estudios regionales la relación entre la magnetometría y la gravimetría es tan contundente. Este mapa que estamos viendo acá, este es del Servicio Geológico de Nigeria, que voló precisamente todo el país con métodos magnéticos y gravimétricos. Vemos que obviamente estos valores rojos, esta es la costa, aquí estamos viendo la costa del Atlántico, esta es la costa, la línea de costa del Atlántico. En valores rojos, recuerden que es la zona donde estaría magnetometría, habrían zonas de mayor contenido de rocas con minerales magnéticos, y en el caso gravimétrico serían rocas que sean de mayor densidad, por ejemplo, rocas ígneas básicas. Entonces, aquí vemos que esta zona donde da la curva, donde da la curva, la costa del Atlántico también tiene valores altos tanto en gravimetría como en magnetometría. Y en esta zona oriental lo mismo pasa. Y acá hay un valle, que es una cuenca bien interesante, que se puede identificar tanto en magnetometría como en gravimetría. Y aquí en la zona norte, otra vez, altos valores magnéticos y altos valores anómalos gravimétricos. Otro ejemplo es cuando estábamos hablando de relación entre relación entre magnetometría y gravimetría, lo podemos ver en este depósito de cromitas en Ontario, en Ring of Fire, y vemos que la respuesta, recuerden, valores altos, mayor contenido de minerales magnéticos, y valores bajos, lo contrario. Y en gravimetría, pues mayores densidades y menores densidades. Entonces vemos que con magnetometría fue bien bien contundente identificar las zonas donde se encontraban estos depósitos de cromitas. O sea, bien fuerte el control. Y cuando vamos a la gravimetría, ocurre que las cromitas son mucho más densas que los basaltos o las rocas ultrabásicas que los rodean. Entonces, aquí podemos ver efectivamente que hay unos valores mayores de densidad, de gravimetría con respecto a las zonas que están alrededor. O sea, está bien marcado esta manera. ¿Qué es lo que estoy en este momento infiriendo y que quiero darles a conocer? Y es que a veces una sola técnica no es suficiente. Con dos técnicas se puede tener un mayor apoyo o pueden ayudar a identificar mucho mejor los depósitos minerales que estamos buscando. Vamos a pasar a otro tipo de depósito, otro tipo de método, que es la radiometría. Y es la radiometría estudia las emisiones de radiación por parte de las rocas. Sabemos que hay isótopos que son inestables. Entonces, en este caso, esos isótopos están emitiendo partículas atómicas de diferente orden, de diferente tipo de radiación, y las podemos contabilizar y las podemos separar. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, elementos radioactivos en potasio, uranio y torio que se pueden separar. Es decir, podemos contar cuántas partículas atómicas, subatómicas, son emitidas durante un periodo de tiempo, por ejemplo, cuentas por minuto o cuentas por segundo, como hace un contador Geiger. Y también podemos indicar el tipo de partícula que estamos observando y asociarlas a diferentes elementos: potasio, uranio y torio. Y vamos a ver que esta información es reflejo de la litología. Entonces tenemos aquí este primer ejercicio, que es un ejercicio de cuentas totales. Como les he dicho, este medidor, en este caso un espectrómetro, puede contar cuántas partículas subatómicas puede haber en cierta zona. Y así como hicimos en nuestro trabajo de magnetometría, también vemos, recuerden que eran las mismas zonas que del anterior. Podemos ver otra vez que hay ciertos tipos de cuerpos que podemos separar muy bien, diferentes dominios. Este dominio del norte, otro dominio que queda por acá en la zona occidental. Y cuando vamos a relacionar con este nuevo mapa, que es un mapa ternario. ¿Qué es un mapa ternario? Un mapa ternario tiene en este caso
las concentraciones relativas separadas de uranio, torio y potasio. Y a partir de estas relaciones, como hacemos con los diagramas triangulares para identificación de rocas ígneas, también lo podemos hacer para la identificación de, en este caso, de diferentes tipos de litología. Y como pueden observar ustedes, se puede separar muy bien esta falla que hemos visto en este dominio. Se puede identificar esta zona que está en verde. Y esta zona que está aquí también se puede separar. Y la zona norte que tiene otros valores diferentes. Es decir, que hay cierta referencia, pero ya podemos separar aún dentro de la misma roca, de estas mismas zonas, otras zonas que tienen unos valores diferentes. Entonces vemos que la radiometría es un buen indicador al hacer el estudio con respecto a valores asociados a la litología. Otra vez vamos a ir con el ejemplo de Nigeria. Esta vez vamos a hacer la comparación entre el mapa geológico levantado a escala 1, 500.000 y obviamente la adquisición aerogeofísica de radiometría para ese país. A la izquierda, nuevamente tenemos el mapa geológico, como había hablado. Este es el mapa geológico y este es la respuesta radiométrica. Me parece contundente la respuesta. Por ejemplo, vamos a irnos, recuerden, aquí tenemos en rojo los colores asociados al potasio, en azul al uranio y en verde al torio. Y vamos a identificar, por ejemplo, aquí hay un gran cuerpo. Que hay un gran cratón que está separado. Si observamos acá, este es este cratón. Y cuando vamos a la respuesta de la radiometría, observamos que es prácticamente igual. Es básicamente la misma respuesta de valores altos en potasio, lo que nos está indicando que este cratón tiene una afinidad con minerales potásicos, y pues esos minerales potásicos los podemos relacionar efectivamente con rocas ígneas graníticas, por ejemplo. Pero también si vamos hacia esta zona de aquí, que este es un valle, una cuenca del valle, la voy a cambiar de color para que quede más fácil de identificar. Vemos, voy a cambiar el color. Vemos efectivamente que aquí hay una zona de valle. Y esta zona de valle, esta cuenca, esta cuenca tiene también una respuesta diferente. Y si observan acá este cambio, acá hay una zona de meandro de este río que también geológicamente se observa muy bien en la geología, es fácilmente identificable. Entonces, vemos que la radiometría es un excelente método para hacer una buena afinación de nuestra exploración geológica. Vamos a pasar a otro método que son los métodos electromagnéticos. Estos van en tanda. ¿Qué se caracterizan los sistemas electromagnéticos? Que van a asociar el campo electromagnético, bien sea terrestre o de la fuente de interés. Recuerden que recuerden en física que el campo magnético es perpendicular al campo eléctrico. Entonces, para hacer cualquier estudio electromagnético hay una serie de componentes que debemos tener en cuenta. Uno, primeramente, es un campo primario. ¿Cuál es la fuente? ¿Quién está generando este campo electromagnético? Es decir, hay que identificar este campo primario, hay que identificar el transmisor, hay que identificar el campo, hay que identificar quién es el conductor que va a generar un segundo campo y quién lo va a medir. Es decir, otra vez, la fuente, el campo generado, el campo de respuesta y quién va a leer ese campo de respuesta. Es decir, esos son los 4 componentes que integran cualquier sistema electromagnético.
Vamos a trabajar los sistemas electromagnéticos de basados en cómo son capaces de medir. Por ejemplo, el tránsito electromagnético es capaz de medir en el dominio del tiempo, es decir, sus medidas están asociadas en el orden de los microsegundos, de los nanosegundos, a medida que llega la respuesta de ese campo. ¿Por qué? Porque emite el campo y espera, o sea, tiene un tiempo cero, emite el campo y espera su respuesta. Hay una respuesta también electromagnética por el dominio de la frecuencia. Es decir, vamos a separar las respuestas de esa onda en diferentes frecuencias para saber cuál es la parte de la frecuencia que me está indicando cuerpos más cercanos o cuerpos más lejanos. La magnetotelúrica es precisamente uno de estos métodos que está en el dominio de la frecuencia, precisamente porque trabaja diferentes frecuencias que van a separarse después con profundidad. Y el radar de penetración también es uno de los sistemas electromagnéticos, precisamente porque lo que estamos midiendo es esta onda, los cambios de la velocidad de las ondas de radio en el espectro electromagnético. Así es que se ve un sistema. Vemos precisamente, vemos aquí precisamente nuestro sistema de medición. Les presento aquí está el helicóptero. Esto es una manera de hacer tránsito electromagnético, es decir, medición del campo electromagnético en el dominio del tiempo. Entonces aquí vemos que estamos alrededor de 26 metros de diámetro tiene este sistema de loop. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, donde ustedes ven, este es el transmisor. El transmisor, en este caso, emite un campo, luego llega a la roca y regresa y es medido por este sistema de bobinas. Pero ese sistema no solo tiene la medición eléctrica, también la magnética, y aquí vemos precisamente esta varilla que ven ustedes aquí es un magnetómetro. Es el boom, y aquí en esta punta está el magnetómetro. Entonces estamos midiendo dos tipos diferentes de propiedades. Estamos dos métodos distintos, magnetometría y el sistema electromagnético. Vamos a ver unas respuestas precisamente de este sistema electromagnético, y son en Chelsea Creek, también en Canadá, y este es una zona de un impacto meteórico, pero la zona de interés precisamente aquí, estoy observando ustedes cómo tienen valores mayores de conductividad. Aquí el efecto que vamos a medir con el campo electromagnético es la conductividad. Entonces vemos que hay unas zonas más conductivas y otras zonas que no. Y también esta información la podemos separar en diferentes profundidades y podemos armar cómo los cuerpos pueden estar en profundidad. En este caso, pues tenemos esta zona de beta que podemos verla luego cómo varía este sistema betiforme a lo largo de profundidad en nuestra zona de trabajo. Vamos a pasar a otro sistema que es la magnetotelúrica. Y hay sistemas magnetotelúricos que son aerotransportados y sistemas magnetotelúricos que son terrestres. Entonces, les voy a presentar un sistema magnetotelúrico aerotransportado. Este es un sistema que está en la punta de tecnología, es decir, esto está recién sacado. Aquí tiene un magnetómetro que hemos hablado, y aquí tenemos este sistema que lo llamamos dardo, donde va a tener diferentes bobinas para medir el campo campo magnético y saber cómo es la variación de este campo magnético en diferentes componentes. También podemos hacer esta medición en tierra, y en este caso vamos a medir cómo es la conducción del campo eléctrico en la tierra, y vamos a generar, en este caso, unas bobinas para inducir la corriente. Conocemos cuál es el campo inducido y después medimos cuáles son las variaciones correspondientes. Así es que vamos a identificar con magnetotelúrica nuestros cuerpos. Entonces, aquí esta es una fuente natural y en este caso es una fuente que es inducida. Voy a explicar un poco más el sistema magnetotelúrico aerotransportado por lo novedoso y para entender otros conceptos más en los métodos electromagnéticos. Entonces, este sistema, como hemos hablado, tiene la respuesta sobre los campos magnéticos terrestres y cómo se induce la corriente eléctrica. Entonces,
¿Qué se tiene? Campo eléctrico perpendicular al campo magnético, entonces va el campo electromagnético viajando, tiene su interacción con el planeta Tierra, con las rocas que están en la zona, y luego emite un campo secundario que es el que es medido. Vemos aquí cómo es la forma de hacer la medición y tenemos una base electromagnética que va a medir el campo magnético terrestre, campo eléctrico terrestre, en la norte-sur y en la este-oeste, y vamos a tener a nuestro helicóptero con este dardo volando, recibiendo los cambios del campo magnético en los tres componentes. Entonces, con estos dos, interacción entre el campo eléctrico generado y el campo magnético, los resultados están asociados a la conductividad. ¿Cómo se expresa esto o cómo se puede saber, que es una pregunta siempre crítica, hasta dónde puede tener penetración un sistema que yo genere o un método que yo genere? Yo quiero saber hasta dónde puedo leer o qué información estoy leyendo. Este es precisamente el sistema, cómo se expresa matemáticamente las medidas del sistema del Mobile MT, del sistema electromagnético. Lo primero que debemos tener en cuenta es el número de frecuencias. Entonces, ¿cómo vamos a leer? ¿Cómo vamos a leer estas gráficas que llaman nomogramas? Las nomogramas son las representaciones de fórmulas a partir de la gráfica de las fórmulas a partir, en este caso, de diferentes frecuencias. O sea, ¿cuál sería la respuesta teórica que estaríamos esperando? Vemos que aquí tenemos una frecuencia de 30 Hz y aquí tenemos una de 20.000 Hz. Entonces, ¿cómo funcionan las frecuencias? Entonces, aquí vemos que aquí está 30 Hz y aquí tenemos 20.000 Hz. En este caso, la frecuencia es las veces que se repite la onda en cierta longitud, en cierto tiempo. Entonces, en este caso, estamos hablando que con 30 Hz, esa onda se va a repetir 30 veces en esa distancia, pero si tenemos 20.000 Hz, pues van a ser muchas más repeticiones. ¿A qué va esto? Baja, esto es 20.000, esto es 20K. Las bajas frecuencias, como la de 30 Hz, tiene una longitud de onda más grande, es decir, tiene una mayor penetración. ¿Por qué? Porque para que pueda detenerse esta frecuencia, tiene que haber un cuerpo de ese tamaño para poder hacer la detención. En cambio, si tenemos frecuencias, por ejemplo, de 20.000 Hz, un cuerpo más pequeño o la cantidad de material en una menor penetración lo puede separar, lo puede frenar. Vamos entonces otra vez al nomograma. Entonces ya entendemos que esta relación es mayor frecuencia, menor penetración. Es inversamente proporcional. Y menor frecuencia, mayor penetración. ¿Eso qué quiere decir? Que esta gráfica la vamos a leer como la frecuencia que tiene más penetración a la izquierda y la de menor penetración a la derecha. ¿Y cómo sabemos cuál es la penetración que podemos tener? Es a partir de la comparación de resistividad eléctrica entre la zona de interés y nuestra zona mineralizada. Vamos a trabajar aquí con estos 100 Hz, 100 ohmios metro, que sería la relación. Vamos a ver cuál sería la mayor penetración. Entonces me voy por la ordenada, por la abscisa, perdón, y llego a la ordenada. Entonces vemos que para esa resistencia, esa resistividad, nuestra penetración está en el orden de los 900 metros. O sea, con 100 ohmios metros podemos tener 900 metros. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, esa resistividad está en el orden de 500 ohmios metro? Si nos vamos en el orden de los 500 ohmios metro, estamos hablando que las penetraciones, perdón, de 400 ohmios metro,
podemos dar que tenemos penetraciones de hasta 1800 ohmios metro. Hay ventajas. ¿Qué quiere decir? Que entre más resistivo sea el sistema, mayor penetración va a tener la medida. ¿Qué pasa del otro lado? Observen que aquí, con resistividades bajas, hay algo diferente. Hay una respuesta muy baja. Vamos a trabajar esta parte de aquí en detalle. Sabemos que estas son las resistividades de los 200 hasta los 100, de los 10 a los 100 ohmios metros. Estamos hablando en esta zona de acá. Y vemos que si tenemos una resistividad, por ejemplo, de 40 ohmios metro, nuestros 30 Hz tendría una penetración de 550 ohmios metro. 550 metros de profundidad, perdón. Resistividad 40 ohmios metro. Penetración 550 ohmios metro. Es decir, ¿hay desventaja en este sistema? Sí, sí, son zonas altamente conductivas. Vamos a ver diferentes ejercicios con este sistema. Podemos, por ejemplo, separar las diferentes frecuencias y asociarlas a cierta penetración. Entonces, ¿cómo vamos a leer esta gráfica? La vamos a leer de la siguiente manera. Vamos a leer primero la leemos de arriba hacia abajo y luego de izquierda a derecha. Es decir, que la resistividad, esta es la resistividad más baja, esta va a ser la penetración más baja y esta va a ser la resistividad mayor. Aquí se estaba haciendo la exploración de esta beta, esto es en Croquet, de esta beta que está aquí. Este es el perfil, las diferentes frecuencias ubicadas a manera de corte de mapa. Vamos a ver cómo es la separación. Si tenemos una alta frecuencia, por ejemplo, de 13.000 Hz, vemos que no hay un mayor sentido. No vemos una mayor respuesta. Y es que, ¿qué pasa? Es que en esa zona hay una tefra, hay un depósito glacial que está cubriendo el depósito. Entonces, esta zona, pues, obviamente la vemos aleatoria por el sistema, por la forma en que es caótica, pero a medida que ya vamos descendiendo, por ejemplo, a los 120 metros, ya comenzamos a separar o a identificar una respuesta aquí. Ahora pasamos de los 120, pasamos aquí a los 150 metros y ya se comienza a quedar más clara. Y en esta frecuencia de los 498 Hz es mucho más clara y definitivamente se hace más y más fácil de identificar a medida que tenemos mayor penetración. Pero ya cuando ya tenemos cierta penetración, ya comienza a difuminarse, por lo que estábamos hablando de uno de los problemas que es el de resolución contra penetración. Entonces, se vio efectivamente que este depósito, que era un depósito de oro orogénico, era fácilmente identificable, es decir, estuvo de bastante interés. Si vamos al sistema de comparación, pues podemos ver que esas altas conductividades a ciertas profundidades pueden ser útiles a la hora de separar los depósitos. Aquí vemos efectivamente nuestro depósito de oro orogénico está bien identificable. ¿Qué más podemos hacer con la información? Con todo lo que estamos diciendo, es que también podemos generar modelos de cuál sería el modelo geológico y qué respuesta estaríamos esperando. Este es el ejemplo. Aquí en este caso se hace el ejemplo de un cuerpo que está en superficie y que es altamente conductor y vemos cuál sería el modelo de conductividad con esta señal. O sea, es decir, este sería el modelo teórico. ¿Cuál sería la respuesta si hubiese una conducción de corriente, una inyección de corriente? Y esa sería la respuesta. Y vamos a ver cómo sería la respuesta con las ondas que estamos observando. Y observamos efectivamente que hay cierta respuesta mayor y otra menor. ¿Perdón? Listo. Bueno, vamos a pasar a otros sistemas, a otros métodos que son los métodos geoeléctricos. Vamos a trabajar ahora con corriente eléctrica. Vamos a seguir hablando de resistividad y conductividad. Los dos métodos más conocidos de geoeléctrica son la resistividad de la corriente directa y la polarización inducida. Este es un ejemplo precisamente de un sondeo eléctrico vertical para detección de arcillas. Precisamente quería separarse la zona de arcillas de la zona de
de gravas y se puede identificar pues dónde está el cambio de la curva. Esta es una de las maneras de identificar o de poder hacer estudios a exploración, en este caso, de materiales de construcción. Como podemos ver, esto, a ver, les explico esta gráfica. Arriba tenemos las resistividades. Resistividad es lo inverso de la conductividad. Entonces, la resistividad se mide en ohmios metro y tenemos cuerpos que son muy poco resistivos. ¿Qué quiere decir? Que son altamente conductivos. Por ejemplo, los metales. Y si nos vamos al otro lado de la tabla, tenemos cuerpos que son altamente resistivos, es decir, que tienen muy poco paso de la corriente. Que estamos hablando precisamente de los feldespatos y las arcillas, que son su alteración. Entonces, por ejemplo, hablamos de cómo la meteorización o el agua meteórica puede afectar una respuesta, y es, por ejemplo, aquí que la arcilla es mucho más, el feldespato es mucho más resistivo que la arcilla. Este es un ejemplo de cómo se pueden observar. Pero también estamos viendo que hay respuestas de las mismas resistividades para diferentes cuerpos. En estos ejemplos es donde tenemos que tener claro cuál es el sistema en donde estamos trabajando, cuál es el modelo geológico y qué es lo que podemos trabajar. Este primer ejemplo que les había mostrado es en una dimensión. También se puede hacer en dos dimensiones. Este ejemplo es en Estados Unidos de una empresa que se llama AGI y ubican muchas inyecciones de corriente y muchas medidas y después hacen la inversión de esos datos y se pueden obtener datos en dos dimensiones. Aquí estaban precisamente, estaban interesados en observar cómo era la respuesta, primero superficial y también de una zona altamente conductiva que tenían en esta zona de trabajo. Entonces, esto lo pudieron identificar, esta falla que está aquí entre esos dos cuerpos, gracias a que es una zona más conductiva. Otra vez el ejemplo que hemos hablado de las gravas. Entonces, esta es otra manera de identificarlo. Valores mucho más aleatorios que tenemos en las gravas con respecto a las arcillas que están abajo. Entonces, esta es otra manera de hacer aplicaciones de resistividad con DC. Ahora vamos a trabajar otro sistema que es la polarización inducida. Y es precisamente que la polarización inducida va a medir una propiedad que es la polarización inducida. Perdón, la polarización inducida va a medir precisamente la capacidad de los cuerpos de condensar corriente. Y es muy usado para depósitos metálicos diseminados, sobre todo para depósitos metálicos que tienen asociación con pirita. Con este tipo de sulfuros, la pirita es un muy buen condensador y dependiendo de su relación en el espacio, va a permitir identificar zonas con mayor o menor contenido de pirita. ¿Cómo se lee esto? ¿Cómo se lee esta gráfico? Vemos precisamente que aquí tenemos el tiempo, tenemos la intensidad y vemos que se está aplicando una corriente completamente cuadrática. Es decir, obviamente aquí es clave que la hora de aplicar la corriente, la señal sea lo más recta posible. ¿Para qué? Para que cuando se haga la caída de la señal, sepamos que la caída que se está dando aquí es producto de la cargabilidad de los minerales que se encuentran en el depósito. Si la caída de la señal fuera oblicua, nos sabríamos, esta respuesta de medida quedaría oculta. Entonces, por eso es que es importante que la señal a la hora de aplicarla sea completamente vertical. Entonces, no lo aplicamos solo en un sentido positivo de la intensidad, sino cuando sea negativo. Y aquí podemos identificar una respuesta de polarización inducida de cargabilidad en esta zona. Pero, ¿qué genera la cargabilidad? Y hay dos maneras. Hay cuando se tiene un sulfuro, por ejemplo, y puede hacer un transporte de esos electrones. Entonces, esto es una manera de que los electrones que está libre pueden adherirse a el metal y después que se libera la energía se sueltan lentamente. Esta es una manera, o la otra es la membrana de polarización. ¿Y por qué? Porque las arcillas tienen en su finalización, en su estructura de los octaedros y tetraedros, pueden terminar abiertas en respuesta
negativa y va a permitir el acercamiento de los aniones a la zona de estudio, a la zona de las arcillas. Y entonces, cuando se termina la inyección de corriente, pues se liberan lentamente. Esta es otra manera de ver la inducción. Inducción asociada a los granos de sulfuros o metálicos o al sistema de polarización por medio de membrana, como ocurre en las arcillas. Este es un sistema tridimensional. Precisamente se hizo en un depósito cuprífero y se identificaron zonas de mayor contenido de pirita. En este caso, pues, piritas y calcopirita que están cortadas en diferentes áreas. Entonces, esto es una forma de utilizar, en este caso, con anomalías asociadas al tiempo, es decir, cuánto tiempo demoró la señal en caer a cero. A cero, recuerden, porque como no está aplicando corriente, pues la intensidad tiene que caer a cero. Entonces, esta es una manera de observar cuándo ocurre esto. Vamos a pasar a otro sistema. Ya dejamos los campos potenciales. Vamos a trabajar el sistema, el método sísmico. Es muy asociado para depósitos sedimentarios. No voy a trabajar aquí petróleo. Eso es otro tema muy interesante, pero es otra área del conocimiento. Lo que se busca es que la separación entre la zona de interés y la que no tenga un fuerte contraste de impedancia. ¿Qué quiere decir? Que las velocidades sean bien contrastadas y se pueda separar ese contacto. Es decir, que la velocidad de la onda acústica tenga una buena variación entre esa zona de interés. Es utilizado en depósitos de oro de placer y también para materiales de arrastre y materiales de construcción. El método sísmico de refracción es muy utilizado por los ingenieros, por ingeniería civil, precisamente para identificar valores de velocidades con la capa meteorizada. Y este es una superficie que se identifica, por ejemplo, voy a cambiar el color para que sea mejor, con la sísmica. Queremos ver precisamente una zona de un alto reflector, pero lo que estaban buscando aquí era esta kimberlita, que es un depósito de diamante. Entonces, esto se encontró en Saskatchewan, en Canadá. Y yo, ¿por qué pongo tantos ejemplos de Canadá? Es precisamente porque pues en Canadá están bastante desarrollados esos sistemas geofísicos. Esta es precisamente una manera de observar cómo la mineralización puede identificarse con sísmica. Pero también hay otra manera de identificar con sísmica. Hay unos sistemas, hay unas formas de procesamiento en la sísmica que se llaman atributos. Uno de los atributos es la impedancia. Y la forma de escribir la sísmica puede permitir que se haga en una, en dos y en tres dimensiones. Y este fue un ejercicio que hicieron en Half-Line Lake Deposit y pudieron separar unos lentes de sulfuros masivos debido a la diferente respuesta de impedancia, o sea, diferente respuesta de velocidad y densidad de estos depósitos masivos con respecto a lo que los rodeaba. Sigamos entonces. Ahora sí, ya hablamos de los métodos, vamos a pasar a cómo se hace la adquisición o qué es lo que se debe tener en cuenta a la hora de hacer la adquisición. Los pasos que tenemos aquí a muy grandes rasgos son tres y son primero la adquisición, es decir, luego se hace el procesamiento y finalmente la interpretación. El primero, la adquisición, hay que planear cómo se va a realizar la adquisición, qué método es el más conveniente y la relación costo-beneficio. A veces los métodos pueden salir mucho más costosos de lo que se espera y estamos hablando de geología económica y obviamente hay que ser muy certero en el uso de los recursos. Entonces, a veces hay métodos que son más costosos de lo que se tiene planeado.
Otro es el procesamiento de la información. ¿Hasta dónde se quiere procesar la información? ¿Qué es lo que se quiere obtener? ¿Qué es lo que se quiere resaltar? Yo quiero resaltar las fallas, quiero resaltar de pronto ciertos tipos de mineralizaciones o depocentros, zonas de depósito. Eso es lo que tenemos que observar. Y finalmente es la interpretación y es cuáles son los rasgos que me interesan. Y aquí vamos a hablar por primera vez de un tema que es la inversión geofísica. Hemos hablado hasta ahora de propiedades y de señales. Ahora lo que yo quiero ver, lo hemos dicho implícito, es cuáles son los cuerpos y las geometrías que me están generando esas señales. Eso significa la inversión geofísica y si lo puede ver uno en imágenes, se llamará tomografía. Y aparte de esto es cómo voy a modelar estas anomalías. Recuerden que las anomalías son una señal tridimensional y que pueden ser la respuesta de un cuerpo en diferente posición con diferentes valores o diferentes propiedades. Pasemos entonces a cada uno de esos temas. Vamos a hablar primero de adquisición. Y la adquisición puede ser terrestre, aerotransportada o con plataformas satelitales. Pues terrestre es la que más se conoce y efectivamente tenemos aquí a nuestros operadores. Esta es una adquisición geoeléctrica. Tenemos los 4 cables. En este caso se conecta corriente por estos carretes que están aquí afuera y se va a leer la corriente o amperaje por afuera y se va a medir el voltaje por adentro y a medida que se van separando se van a tener unas escalas o factores geométricos para saber dónde se ubica el punto y cuál es el valor de resistividad aparente. ¿Por qué aparente? Porque atraviesa todos los cuerpos. Entonces, aquí vemos pues que es un sitio óptimo para hacer una adquisición, es un potrero, no hay árboles, es mínimo, no hay ninguna infraestructura que podamos ver ahí que pueda afectar la medida. Por ejemplo, pues ahorita lo voy a explicar, pero por ejemplo, hacer una geoeléctrica o una magnetometría en la ciudad no tiene a veces mucho sentido si hay muchos cables que afecten la medida. Y aquí les quiero presentar cómo se hace una adquisición magnetométrica en un helicóptero. Entonces, tenemos aquí a nuestro equipo de ala rotaria. Este es un Bell 206 Lone Ranger. Tenemos aquí este brazo lo vamos a llamar Boom o Stinger y tiene una punta roja. Aquí en esta punta roja es donde se va a encontrar el magnetómetro. ¿Por qué se ubica este magnetómetro aquí? Primero, para que el efecto que tiene el helicóptero sea lo menor posible. Y segundo, va a tener una serie de medidas. Aquí va a estar el GPS de tal manera que las aspas no le vayan a hacer sombrilla y se pueda medir. Entonces, con el GPS va a poder saber cuál es la ubicación del punto que se está midiendo. Son GPS que tienen 20 medidas por segundo. Y aquí abajo hay 2 altímetros que identifican la separación del cuerpo con respecto a la superficie. Adentro vamos a tener un sistema que centra todo, centra la información del magnetómetro, centra la información de los GPS, del GPS, centra la información de los altímetros, pero también la disposición del helicóptero, cómo se está moviendo, qué movimiento se está haciendo, porque eso también va a afectar la medida. Entonces, para hacer las correcciones correspondientes. Y aparte de eso, plataformas satelitales, hay satélites que tienen hay satélites para información magnética, para información gravimétrica, hay satélites multiespectrales que no los trabajé aquí, porque ese es otro tema que también está relacionado con la geofísica, pero es más extendido y a veces, dependiendo el enfoque que tengamos, podemos llegar hasta cierto nivel. Pasamos entonces a hacer la adquisición terrestre y vemos aquí que a la hora de hacer una adquisición terrestre hay que tener en cuenta los equipos. Es cómo voy a llevar los equipos a campo. ¿Qué equipos son más viables para hacer la adquisición? ¿Sí tendremos la capacidad de tener penetración con la fuente que estamos utilizando? Son preguntas que hay que resolver. Otros son los grupos de trabajo. A veces se necesitan grupos de trabajo demasiado técnicos para hacer la operación y otras en donde se puede trabajar, o sea, se puede apoyar con personas que trabajan en el área.
Y finalmente hay que tener en cuenta la planificación de la adquisición geofísica. ¿Cuál es la dirección de las estructuras más importantes? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Cuál es la dirección que debo hacer o analizar? Entonces, aquí vemos efectivamente otra vez la forma de adquirir un sondeo eléctrico vertical. En este caso, vemos que aquí en esta línea están los cables y está una dirección y vemos unas varillas a las que llamamos electrodos, que es por medio de la cual se conduce la corriente. Ya hablamos del sistema aerotransportado. Aquí vemos en este caso, el equipo no está adherido al helicóptero, sino que va colgado, también se llama como carga o va como línea larga y es para que el sistema tenga una menor interferencia con el helicóptero. Esto depende a veces con las regulaciones que tengan los estados. Es otra manera de ver cuando se hace la planificación geofísica y es que hay ciertos estados que no permiten ciertas documentaciones de otros estados y hay que utilizar otras formas de hacer las adquisiciones. También ese grupo de trabajo, por ejemplo, cuando se hace una adquisición aerotransportada, el personal tiene que ser mucho más capacitado. Son personas que son expertas en diferentes tipos que no se puede tener a la hora de hacer una adquisición terrestre. Y finalmente la metodología de adquisición. Habíamos hablado, bueno, cada cuánto vamos a adquirir, cómo van a ser las líneas, cuáles van a ser las direcciones. Y esa información se carga en un plan de vuelo y se inserta dentro del computador central que tiene el helicóptero de la adquisición para que el operario y el piloto puedan saber qué líneas deben hacer la adquisición. Después de hacer la adquisición, hay que modelar las anomalías geofísicas. Entonces, ¿qué es una anomalía geofísica? ¿Qué es una anomalía geofísica? Una anomalía geofísica es un valor que está fuera estadísticamente de los valores que están alrededor. Entonces, ¿por qué hay que modelar las anomalías geofísicas? Porque precisamente lo anómalo significa que no está respondiendo a la respuesta que tenemos en el sector. Entonces, hay que identificar por qué existe esa anomalía, qué es lo que la está generando. Y hay maneras de resolverlas. Y una es con el modelo inverso y es pasar la onda a ver cuál puede ser la mejor respuesta de un cuerpo y su profundidad. O el problema directo es, yo pienso que esta es la forma del cuerpo, esta es su dirección y cómo está ubicada en el espacio. Finalmente, hay algo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer la interpretación de las anomalías geofísicas y es que hay que integrar varios métodos geofísicos. Entonces podemos hacer la inversión, por ejemplo, si se vuela o se hace una adquisición magnética y gravimétrica, se pueden hacer la inversión de esos datos, por ejemplo, para el basamento de una cuenca petrolífera. O también se pueden integrar con los datos geofísicos y geológicos, es ver cómo van variando en el tiempo. Ya vimos este ejemplo precisamente con la inversión, que hemos hecho el ejercicio de una anomalía magnética, de una anomalía conductiva con respecto a una zona que es de menor conducción y ver cuál era la respuesta en el sistema aerotransportado magnetotelúrico. Y aquí vemos cómo es la respuesta magnética en cierta profundidad, en este caso de los 4320, a cómo es la respuesta geológica, que vemos que hay bastante coherencia entre estas zonas conductivas con esta zona de un hierro bandeado, una formación de hierro bandeado que tiene una respuesta bien interesante. Otro punto es que a veces, o sea, existe la mala creencia que no hay forma de asociar la geoquímica de la geofísica o que son áreas separadas y no, efectivamente hay algunos tipos de anomalías que son asociadas a sistemas de oxidorreducción. Por ejemplo, los sistemas electromagnéticos son claves para esto. Aquí les voy a mostrar otra gráfica. Aquí vemos precisamente un diagrama terciario. Y no, es que no es que exista una barrera térmica que separe a los químicos de los geofísicos, sino que efectivamente tenemos que integrar
a la hora de hacer la exploración. Y precisamente aquí se hace el ejemplo con una exploración para depósitos de uranio. Y la exploración de depósitos de uranio precisamente se hace en este caso con un espectrómetro. Pero ¿qué pasa adicionalmente? Que este depósito de uranio está en una zona de reducción por fallamiento. Entonces, este depósito se da es porque ingresan unos ácidos, unos fluidos ácidos que removilizan el uranio que está en el basamento y lo disponen en esta falla. Y cuando se hace un levantamiento de espectrometría, podemos ver que efectivamente los mayores valores de uranio están asociados a esta zona de reducción cercana a la falla. Entonces, aquí estamos integrando movilización por óxido de reducción y el entendimiento de la geofísica con radiometría. Y aparte de esto, aquí también con resistividad eléctrica, y vemos que son unas zonas que son mucho menos conductivas, mucho menos resistivas, o sea, menos resistivas con respecto a las rocas que están del otro lado de la falla. Bueno, vamos a terminar esta presentación y quiero concluir en que hay diferentes usos de la geofísica efectivamente para los depósitos minerales. Siempre que vamos a hacer este tipo de análisis hay que tener en cuenta cuál es el tipo de depósito mineral que vamos a estudiar y cuáles son los controles del mismo, principalmente los controles estructurales para identificar cómo puede estar la mineralización. Otra pregunta es que cuando vamos a hacer una adquisición hay que tener claro el modelo geológico y cuáles son los trenes estructurales a resolver o que van a ser limitantes. Y a veces el apoyo de dos métodos pueden ser mucho más enriquecedores a la hora de hacer la aproximación en un depósito de interés, como hemos mostrado entre magnetometría y espectrometría. Finalmente, pues hay una serie de retos que tiene la geofísica para este 2020, bueno, para 2020 no, para esta década. Uno es mejorar los métodos exploratorios para trabajar en zonas de ruido, como puede ser una mina o como puede ser un área urbana. La geofísica precisamente está aplicando hacia allá para tener una mejor respuesta. También hay que integrar con otras líneas de la ciencia de la Tierra, es decir, hay que hacer la geofísica mucho más integrada. Y una respuesta que hace el doctor Mosher del Servicio Geológico Canadiense es que lo más importante para resolver de los problemas es la resolución, resolución y resolución. Es decir, hay que mejorar la resolución para tener una mejor identificación de nuestras anomalías geofísicas. Yo quiero agradecerle a dos en particular, quiero hacer mis agradecimientos de esta exposición al Colegio de Ingenieros del Perú, en el Consejo Departamental de Arequipa, al ingeniero Víctor, al ingeniero Jaime, al ingeniero Roberto y a la empresa MPX Geophysics, que es la empresa con la que trabajo y me ha dado la oportunidad de hacer este tipo de presentaciones.